Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a la lectura del capítulo número 3 del libro Cómo entrenar a tu dragón, escrito por Cressida Cowell. Si esta es la primera vez que estás aquí, no te preocupes, llega siendo un muy buen momento porque apenas estamos iniciando con esta aventura y los personajes apenas se están presentando, las situaciones apenas se están poniendo sobre la mesa y poco a poco vamos conociendo todo lo que nos depara en esta aventura. Si ya has estado conmigo en otras ocasiones o digamos 3 capítulos o en 3 viajes completos al mundo de la literatura, muchísimas gracias por tomarte unos minutos de tu día para conocer personajes, historias, lugares, pero también a otros viajeros lectores. Muchas gracias, Frank, Nati, muchas gracias por estar aquí, eh, Gerardo. Muchas gracias, Edward. También sé que estás por aquí. Diz, un saludo, qué bueno que te pudiste unir. ¿Y qué les parece si, mientras yo doy las recomendaciones para la lectura, tú vas por alguna botana, alguna bebida y empiezas a buscar un lugar cómodo para poder disfrutar de esta lectura? Y es que si es la primera vez o de los primeros intentos que tienes con los audiolibros, puede que no sea la actividad más sencilla del mundo, y te lo dice alguien que habla por experiencia. Así que yo te recomiendo que al menos durante los primeros capítulos te enfoques en el audiolibro. Puedes utilizar el video como apoyo y incluso ponerte audífonos y dedicar tu atención al 100% por acá. Si ya tienes un poquito más de experiencia con los audiolibros, un poquito más de experiencia con esta modalidad de lectura, por supuesto que puedes seguir haciendo tus actividades como mejor te convenga, pero eso sí, con mucho cuidado, por favor. Cuida a tu alrededor y cuídate a ti. Una vez dicho eso, recuerda que todos vivimos diferentes maneras o diferente forma estas aventuras, así que me encanta que me vayas dejando aquí abajo tus comentarios de lo que te va pareciendo la historia, los personajes, qué piensas que va a pasar. De todas formas, al finalizar el capítulo siempre nos tomamos unos segundos o unos minutitos para compartir sobre lo que hemos leído, y por supuesto que agradezco muchísimo si compartes esta lectura con otras personas, ya sea que le invites a ver en el mismo dispositivo, como algunos me han contado que hacen, o lo envíes para que puedan disfrutarlo desde la comodidad de su dispositivo electrónico. Una vez dicho eso y una vez que ya tuviste tiempo de ir a buscar todo lo que necesitas para esta expedición, ¿qué te parece si comenzamos con esta lectura? Tus reacciones son bienvenidas y tal vez al final haya información importante para ti. Bienvenidos, comenzamos. ¿Héroes o exilio? Los chicos treparon por la arena viscosa al borde de la playa y subieron por el sumidero de la señora, el desfiladero que había escalado unas horas antes. Esta era una estrecha grieta en los acantilados llenos de grandes rojas. Intentaron moverse lo más rápido que pudieron, pero esto resultó difícil cuando se resbalaban y se deslizaban sobre enormes piedras cubiertas de hielo, y su progreso era agonizantemente lento. Un dragón, que no había sido desanimado por la nieve, se lanzó chillando al desfiladero. Aterrizó en la espalda de Verrugoso y comenzó a atacarlo salvajemente, hundiendo sus colmillos en el hombro de Verrugoso y dejando líneas rojas en sus brazos. Bocón golpeó al dragón en la nariz y con el mango de su hacha el dragón lo soltó y se alejó. Pero una ola entera de dragones lo reemplazó, cayendo en el cañón con terribles y ásperos gritos. El fuego salió disparado por sus fosas nasales y derritó la nieve frente a ellos, y sus garras se extendieron perversamente mientras se abalanzaban hacia abajo. Bocón se detuvo, con las piernas separadas, y giró su gran hacha de 2 cabezas. Echó hacia atrás su gran y peluda cabeza y dio un terrible grito primitivo que resonó en los costados del desfiladero e hizo que los pelos de la nuca de Hipo se erizaran como las espinas de un erizo de mar. Individualmente, los dragones tienden a tener un sano sentido de autoconservación, pero son más valientes cuando cazan en manadas. Ahora sabían que tenían la ventaja con sus masivos números, por lo que, por un instante, no checaron por dónde volaban.
solo seguían atacando. Bocón lanzó su hacha. Girando de un extremo a otro, el hacha se elevó a través de la nieve que caía suavemente. Golpeó al dragón más grande del grupo, matándolo instantáneamente, y luego continuó. Aterrizó en una pila de nieve a cientos de metros de distancia y desapareció. Eso hizo que el resto de dragones pensara un poco. Algunos se apiñaban entre sí en su prisa por alejarse mientras aullaban como perros. Los otros se detuvieron, flotando con incertidumbre, gritando en desafío pero manteniendo la distancia. ¡Desperdicio de una buena hacha! ¡Continúen, chicos! ¡Podían volver!, gruñó Bocón. Hippo no necesitaba que le dieran más ánimo para seguir. Tan pronto como salió del desfiladero y se adentró en la tierra pantanosa detrás de él, estalló una carrera, tambaleante, cayendo de vez en vez boca abajo sobre la nieve. Algún tiempo después, cuando Bocón calculó que estaban a distancia segura del acantilado del dragón salvaje, les gritó a los chicos que se detuvieran. Con mucho cuidado volvió a contar las cabezas para comprobar que no habían perdido a nadie. Bocón había pasado unos desagradables 10 minutos de pie en la boca de la cueva de los dragones, preguntándose por qué se escuchaba aquel terrible barullo. ¿Y qué le diría esto igual basto si perdía para siempre a su hijo precioso y heredero? Algo considerado y sensible, supuso, pero la consideración y sensibilidad no eran los puntos fuertes de Bocón. Se tomó los primeros 5 minutos para pensar en algo como «Hippo lo estropeó, lo siento», y luego pasó los 5 minutos restantes rascándose la barba. Así que, aunque secretamente aliviado, no estaba de buen humor, y tan pronto como pudo recuperar el aliento, explotó por todos lados, mientras los niños estaban de pie, temblando violentamente en una enlodada línea. Nunca, en más de 14 años, me había encontrado con tal grupo de percebes sin esperanzas como ustedes. ¿Quién de ustedes, moluscos, es el responsable de despertar a los dragones? Fui yo, dijo Hippo, lo cual no era técnicamente cierto. ¡Ah! Esto es brillante, simplemente brillante. Nuestro futuro líder muestra sus magníficas habilidades de liderazgo. A la tierna edad de 10 años y medio, hace lo posible por aniquilarse a sí mismo y al resto de ustedes en un simple ejercicio militar. Patán rió. ¿Encontraste algo divertido en todo esto, Patán? Todos comerán lapas por las próximas 3 semanas. Los chicos gruñeron. Bien hecho, Hippo, se burló Patán. No puedo esperar para verte en acción en el campo de batalla. ¡Silencio! Esto es su iniciación, no día de campo. O se callan o almorzarán gusanos luminiscentes por el resto de sus vidas. Ahora, aunque eso fue bastante desastroso, no fue algo totalmente inútil. Presumo que todos ustedes tengan un dragón después de ese fiasco. Sí, corearon los chicos. Patapés miró de reojo a Hippo, quien solo miraba al frente. Por suerte para ustedes, así que todos ustedes han pasado la primera prueba del dragón. Sin embargo, todavía quedan 2 partes por completar antes de que puedan convertirse en miembros plenos de la tribu. Su próxima tarea será entrenar a esos dragones ustedes mismos. Esta será una prueba de la fuerza de su personalidad. Impondrán su voluntad sobre esas criaturas salvajes y les mostrarán quiénes son sus amos. Se espera que sus dragones obedezcan órdenes simples como ir y quedarse, y cazar peces por ustedes, y en la forma en que los dragones han cazado para los hijos de Thor desde que se puede recordar. Si están preocupados por el proceso de entrenamiento, deben estudiar un libro llamado «Cómo entrenar a tu dragón», del profesor Jovish, que encontrarán en la chimenea del gran salón. De repente, Bocón parecía muy satisfecho consigo mismo. Robé ese libro de la biblioteca pública de la tribu de los brutos yo mismo. Justo debajo de la nariz del bibliotecario peligroso peludo. Nunca notó nada. Ahora, eso sí que fue un robo.
Verrugoso levantó su mano. ¿Qué pasa si no podemos leer, señor? No presumas, Verrugoso. Consigue un idiota para que lo lea por ti. Sus dragones comenzaron a dormirse de nuevo, porque este es todavía el momento de hibernación. Algunos de los dragones habían quedado muy callados dentro de sus cestas. Así que llévenselos a casa y póngalos en un lugar cálido. Deberían despertarse en las próximas semanas. Luego tendrán 4 meses para prepararse para el día de la iniciación en las celebraciones del jueves del día de Thor. Y la parte final de su prueba, si ese día pueden demostrar que han entrenado a su dragón por la satisfacción mía y de los otros ancianos de la tribu, finalmente se podrán llamar gamberros de Berk. Los muchachos se alzaron lo más alto que pudieron e intentaron parecer gamberros. ¡Héroes o exilio! Todos gritaron frenéticamente. Exilio, pensaron Hippo y Patapés tristemente. Yo odio ser un vikingo, jadeó Patapés a Hippo mientras se baleaba a través de los helechos hacia el pueblo de gamberros. En realidad, no se camina en la isla Berk, se vadea a través de brezo o helecho o barro o nieve que se aferran a las piernas y las hace difíciles de levantar. Era el tipo de lugar donde el mar y la tierra siempre caían uno sobre el otro y se mezclaban. La isla fue perforada por agujeros excavados por el agua, un laberinto de arroyos subterráneos que cruzaban entre ellos. Podrías poner tu pie sobre el césped de aspecto sólido solo para sentir encontrarte como tu pernera desaparecía hasta el muslo en un barro negro y pegajoso. Podrías abrirte camino a través de los helechos y de repente encontrarte vadeando un helado río que llegaba hasta la cintura. Los niños ya estaban empapados hasta la piel con agua de mar, y ahora la nieve se había convertido en lluvia horizontal, soplando en sus rostros con fuerza de uno de los vientos huracanados que siempre chivaba a través de los páramos alados de Berk. Un estrecho escape de una muerte horrible a primera hora de la mañana del jueves, se quejó Patapés, seguido por el rechazo total de la mitad de los jóvenes de la tribu. Nadie va a hablar conmigo por años después de esto, excepto tú, Hippo. Pero eres un bicho raro como yo. Gracias, dijo Hippo. Y encima de todo, una caminata de 3 kilómetros llevando un dragón trastornado en mi espalda. La canasta en la espalda de Patapés se movía salvajemente de un lado a otro mientras el dragón que llevaba dentro intentaba escapar salvajemente. Y solo una horrible escena de lapas nos espera al final de ella. Hippo estuvo de acuerdo en que no era exactamente una expectativa deliciosa. Puedes tener este dragón de regreso si quieres, Hippo. Te lo advierto. Se vuelven muy pesados cuando están mojados y enojados. Bocón explotará como un tifón cuando descubra que no tienes un dragón. Pero sí tengo uno. Patapé se detuvo y comenzó a quitarse la cesta de la espalda. Sé que es realmente tuyo. Creo que voy a pasar de largo al pueblo y seguir corriendo hasta llegar a algún lugar civilizado. Roma, tal vez. Siempre he querido ir a Roma. Y de todos modos no tengo ninguna esperanza en el Valhalla al pasar la iniciación, así que... No, tengo otro. En mi cesta. La mandíbula de Patapés se abrió con incredulidad. Lo obtuve cuando volví al túnel. Vaya, pústulas en mis percebes. ¿Cómo? En el nombre de Thor sabías que estaba allí. Estaba tan oscuro que no podías ver los cuernos frente a ti. Fue extraño. De alguna manera lo sentí cuando estábamos corriendo por el túnel. No podía ver nada, pero cuando estábamos pasando solo sabía que
que, que había un dragón allí y que estaba destinado a ser mi dragón. Iba a ignorarlo en realidad porque estábamos un poco apurados, pero luego dijiste que no tenías un dragón y volví y allí estaba, acostado en este estante en el túnel, tal como lo había imaginado que sería. Bueno, digo hacen mis medusas, dijo Patapés, y los chicos comenzaron a correr de nuevo. Hippo estaba mayugado por todos lados, temblando por el shock, y tenía una desagradable herida que le había hecho el dragón en la pantorrilla. Le dolía como loco por el agua salada. Estaba helado y había un irritante pedazo de algas en uno de sus zapatos. También estaba un poco preocupado porque sabía que no debería haber arriesgado su vida tratando de obtener un dragón para Patapés. Este no fue el acto de un héroe vikingo. Un héroe vikingo sabría que no podía que no debía intervenir entre Patapés y su destino. Por otro lado, Hippo había estado preocupado por el día de atrapar al dragón por más tiempo de lo que podía recordar. Había estado seguro de que sería el único que regresaría sin un dragón, y la vergüenza, la terrible vergüenza y el exilio que le seguirían. Y ahora, aquí estaba, un guerrero vikingo con un dragón. Entonces, en general, se sentía bastante satisfecho de sí mismo. Las cosas se estaban mejorando. ¿Sabes, Hippo?, dijo Patapés un poco más tarde, cuando las fortificaciones de madera de la aldea aparecieron en el horizonte. Eso suena como el destino. Tú sintiendo de esa forma que el dragón estaba allí. ¿Se podría decir que fue algo que tenía que suceder? ¿Podrías tener algún tipo de dragón maravilla allí? Algo que haría que una pesadilla monstruosa pareciese una rana voladora. Después de todo, eres el hijo y el heredero del jefe estoico y ya es hora de que llegue el destino y dé una señal de tu destino. Los chicos se detuvieron resoplando de cansancio. Estoy seguro que solo es un común o de jardín que se alejó del resto, dijo Hippo, tratando de parecer desinteresado, pero incapaz de mantener la excitación de su voz. Podría tener algo maravilloso allí. Quizás el anciano Arrugas tenía razón. El viejo Arrugas era el abuelo de Hippo por parte de su madre. Había empezado con la adivinación en su vejez y seguía diciéndole a Hippo cómo había visto hacia el futuro y que Hippo estaba destinado a grandes cosas. Este asombroso dragón podría ser el comienzo de su transformación de torpe y ordinario Hippo, que no era particularmente bueno en nada, en un futuro héroe. Hippo se quitó la canasta de la espalda y se detuvo antes de abrirla. Está profundamente dormido. Estaba muy frío cuando lo recogí, dijo Hippo. De repente, tuvo la fuerte sensación de que los dioses estaban de su parte. Él sabía que este dragón estaba vivo. Con dedos temblorosos, Hippo desabrochó el pestillo, quitó la tapa de la cesta y miró dentro. Patapés se unió a él. Las cosas ya no se veían tan bien. Allí, acurrucado y profundamente dormido en el fondo de la canasta, yacía tal vez el dragón común o de jardín más común que Hippo había visto alguna vez. Lo único absolutamente extraordinario de este dragón era lo extraordinariamente pequeño que era. Era algo realmente extraordinario. La mayoría de los dragones que los vikingos usaban para cazar eran del tamaño de un labrador retriever. Los dragones jóvenes que los chicos habían atrapado no eran tan grandes, pero casi eran adultos. Este dragón parecía más un West Highland Terrier. Hippo no podía recordar cómo había pasado por alto esto cuando levantó al dragón en el túnel. Supuso miserablemente que se debió al momento de bastante presión,
cuando 3000 dragones estaban intentando matarlo. Y los dragones, en un coma de sueño profundo, tienden a pesar más que cuando están despiertos. Hippo no podía recordar cómo había pasado esto por alto. A mí no me importa, dijo Patapés. Pero tú debes ser un héroe, ¿recuerdas? Eres el hijo del jefe y todo eso. Y serás uno. Sé que lo serás. Patapés devolvió la canasta a Hippo y caminaron juntos hacia las puertas de la aldea. Al menos, sinceramente espero que lo seas. No quiero seguir a Patán en la batalla. Tú tienes más ideas sobre tácticas militares en tu dedo meñique que las que tiene Patán en toda su cabezota. Si bien eso puede haber sido cierto, Hippo no solo no iba a ser la futura estrella del entrenamiento de dragones, sino que con este dragón en particular, incluso le sería difícil el tomar su lugar habitual, desvaneciéndose en el fondo. Era tan pequeño que lo iban a hacer quedar en ridículo. Era tan pequeño que Patán iba a tener algunas cosas muy desagradables que decir al respecto. Y ese fue el final del capítulo número 3 del libro de Cómo entrenar a tu dragón, escrito por Cressida Cowell. Ok, al menos algo bueno pasó después de toda la tragedia del capítulo pasado. Sin mencionar que ahora Hippo tiene que enfrentarse a una recuperación de su pantorrilla por mordida de dragón. Creo que al menos no está tan lastimado como parece ser verrugoso. Y tiene un dragón. ¿Qué más podemos pedir para Hippo en este punto de la historia? No sé mucho de dragones, pero creo que incluso mis gatos son más grandes que ese dragón, así que no sé si la decepción de su padre en realidad vaya a desaparecer solo por esto o solo vaya a aumentar por esto. No sé, esto... No tiene un buen pronóstico a largo plazo, así que la pregunta del día de hoy es, ¿cómo entrenarías a un dragón? ¿Cómo lo harías? Aquí dicen que hay un libro, pero parece ser que no todos pueden leer, entonces creo que sería un poco complicado. Además es un libro, 10 niños, mm, las matemáticas ahí como que no me cuadran. Alguien va a terminar monopolizando ese libro, no lo van a querer prestar. eh, no sé, eso no creo que pueda ser como la solución por completo. Por acá dicen que creo que no. Sí, creo que la decepción de su padre no va como a ir en sentido contrario o regresar o desaparecer. em, Porque esperan mucho de él y un dragón, sí, más o menos como de este tamaño, yo creo. No creo que sea algo considerado grandioso. No digo que sea malo, no digo que no debería tener ese dragón, solo que recordemos que tiene como todas las expectativas del pueblo sobre él, aunque estas expectativas creo que no son particularmente grandes sí, porque saben que no es particularmente bueno. Entonces, tal vez pueda trabajar con ello, pero con un dragón así, o sea, técnicamente no podrían
correrlo de la tribu porque es un vikingo y tiene un dragón, técnicamente. Pero los niños son crueles, los padres pueden ser crueles. Bocón incluso pensó en echarle la culpa a Hippo. Entonces, no hay como mucho eh, que pasa. Aquí dice, pues es una cultura que pasa de generación en generación. Eh, Tal vez a Hippo le toque ser la oveja negra de la generación y le toque romper todo lo que creíamos saber que era lo correcto en Berg y tenga éxito al final. Espero, porque si no, esto va a ser muy difícil para él. Así que, ¿qué te parece si activas las notificaciones para que descubramos si nos van a compartir un poco del libro y averigüemos cómo entrenar a un dragón en 4 meses para no ser el hazme reír de toda una civilización vikinga? Recuerda que las lecturas van a ser todos los lunes, miércoles y viernes por el mismo medio en el mismo canal para que así no te pierdas de nadie de esta historia. Eh, que parece ser que se va a poner muy interesante porque como bien menciona Gerardo, nadie le tiene fe a Hippo, pero parece que tiene un buen corazón y buenas intenciones y a veces eso vale más que la fe que te tengan los otros. Así que si quieres descubrir qué va a pasar con Hippo, con su dragón extremadamente pequeño como un Yorkie Terrier, con Patapés, que al menos consideró regresar lo que había sido de Hippo. O sea, la intención de ser bueno tenía sentido, tenía sentido. Eh, y no sé, tal vez sea el inicio de una bonita amistad en este camino de la heroicidad que nos prometieron en la nota del autor al inicio, ¿verdad? Yo no sé si esto va a terminar llegando a un punto, pero eh, podría ser. Diego, muchas gracias por unirte, Daniel, también saludos. Por ahí veo otras caritas. Lilith, gracias por estar aquí. Eh, em, y sí, no olvides revisar la lista de reproducción con el mismo título, como entrenar a tu dragón, Crecida Cowell, para asegurarte de que estás escuchando todos los capítulos y así no te has perdido de nada de los detalles que tienen para nosotros escondidos en la isla de Berg. Y no, los capítulos dobles solo fueron un lapso en la historia de Letras en Rizo. No, no cuenten con ellos como regla. No lo hagan, no va a pasar. Sí, no cuenten con ellos. Si pasa es un extra, pero no cuenten con ellos. Mm, mm. Así que, hablando de capítulos dobles, está bien, está bien, está bien. Sí, aquí hay nuevos lectores, nuevos viajeros lectores que no saben de qué están hablando. No se preocupen. Y es que como puedes haberte dado cuenta, esta no es la primera lectura conjunta que hacemos en este lugar. En realidad ya es como la lectura número 27, 28, más o menos, que tenemos. Así que si quieres saber a qué se refiere con la lectura de capítulos dobles, por supuesto que puedes ir a ver la lectura de Túneles, escrito por Roderick Gordon y Brian Williams, y Ángeles Caídos, escrito por Susan, que por circunstancias específicas del fomento y del libro y de que los astros se alinearon y aquí todo funcionó. Se leyeron 2 capítulos por día, pero el resto de las lecturas están leídas de un capítulo por día, porque me parece que es la manera más interesante de conocer esta historia. Además, te quedas bien picado. Así que yo prometo no leer nada de este libro de aquí al lunes. Nada voy a leer, no me voy a enterar de qué pasó con Hippo, no me voy a enterar qué pasó con Estoico, no voy a hacer investigaciones sobre lo que pasó con Patapés, que tampoco parece ser alguien que esté completamente feliz con la vida de lo que implica ser un vikingo
por lo que ha pasado de una generación a otra, ni tampoco si a Patán le dan su merecido, pero tú tienes que prometer que vas a estar aquí el día lunes para empezar con el siguiente capítulo. Además de que vas a ver que tenemos algunas dinámicas muy interesantes antes de iniciar. Pero si quieres visitar el mundo de la literatura durante el fin de semana, porque, oye, Wanda, es que son muchos días sin estar en el mundo de la literatura, no te preocupes, porque algunos de los libros que están acá son los que físicamente hemos leído. Y no son todos, en realidad tenemos varios títulos más, así que si estás con la intención de pues empezar con el hábito de la lectura, mantenerlo o leer más, porque también se vale querer eso, puedes visitar todos los capítulos que ya están disponibles de... A ver si este ejercicio de memoria me sale bien. El sobrino del mago de las crónicas de Narnia, la selección, el primer libro, los Juegos del Hambre, Pequeñas Mentirosas, Oscuros, La princesa que hablaba con el viento, Harry Potter y la piedra filosofal, Fable Heaven, El Atlas Esmeralda, Tejedoras de Destinos, Crepúsculo, Divergente, eh, Ángeles Caídos, Hush Hush, Monster High, Dark Star. Estos, aunque son el título en inglés, los leímos en español, no te preocupes, solo que la traducción no pasó las pruebas o algo por el estilo. El Dador de Recuerdos, el primer libro también. El Tenebroso Circo de los Extraños. Vamos, sí me acuerdo, sí me acuerdo. Una serie de catastróficas desdichas. Despertar. em, Marcada. Ahí ya van 21. Como entrenar tu dragón, al menos los primeros 3 capítulos, ya van 22. Me faltan unos que en este momento estoy acordándome. Sí decido quedarme. Decido quedarme. Eh, Vamos, sí lo recuerdo, sí lo recuerdo. Me faltan 5 libros. Firelight, 24 libros. Ya tienes 24 opciones para viajar. Es muchas opciones para ir a un solo fin de semana. Percy Jackson y el ladrón del rayo. Ya van 25 opciones. Tengo otras más. Yo sé que tengo más. Esas no pueden ser todas. ¿Cuál me falta? Uh-oh. Bueno, al menos son 25 opciones que puedes echarte de un fin de semana de maratón. Así que muchas gracias a todos los que estuvieron aquí. Por supuesto que el club de lectura también es una opción y este fin de semana también vamos a tener nuestra segunda discusión de nuestros viajes de este mes, que son al mundo griego, aprovechando el verano, y lo estamos haciendo en compañía de Madeleine Miller con la canción de Aquiles y Rick Riordan con La maldición del titán. Ghost Girl, gracias, gracias, sí, Ghost Girl, perdón, ese no lo estamos leyendo ahorita, pero ya me recordaron ese otro título que también tenemos disponible. Ya son 26 libros y sí, eso también puedes disfrutar aquí, así que nos vemos en nuestro siguiente parada, visita al mundo de la literatura. Solo me queda recordarte que un libro es una ventana que está esperando que la abras, y Letras de Risa va a ser siempre tu rincón para leer y conocer de libros y de cómo entrenar a tu dragón. Así que muchas gracias por estar aquí y nos vemos el lunes. Bye. Adiós.